Bienvenidos a esta emisión especial de France 24, porque este domingo se cumplen 6 meses de la ofensiva en la Franja de Gaza, en los que el ejército de Israel ha matado a más de 33.000 personas. Una ofensiva desatada por los ataques de Hamás del 7 de octubre que causaron la muerte de más de 1.000 israelíes. Un episodio que, en palabras del secretario general de la ONU, no ocurrió en el vacío, es decir, no surgió de la nada. Una guerra, una ocupación y una resistencia histórica que no se entiende sin el apoyo estadounidense a Israel, ni tampoco sin el de Irán a Hamás. La CIJ investiga ahora al Estado israelí por posible genocidio contra los palestinos. Finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó pedir un alto el fuego y se multiplican los llamados a la creación de un Estado palestino. Mientras, el gobierno de Benjamin Netanyahu hace oídos sordos y enfrenta cada vez mayor presión internacional, pero también nacional, después de, como decíamos, medio año de una nueva invasión sin aparente final. Para esta emisión especial contamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cueva-Barberena. Federico, buenas noches para ti ya. Quisiera empezar preguntándote, 6 meses después de los ataques de Hamás, ¿en qué punto está esa investigación sobre las responsabilidades y sobre lo ocurrido exactamente ese día? De momento, cualquier investigación profunda, al menos, de lo que ha pasado y de lo que ha fallado en el sistema de seguridad israelí, que tanto se precia de ese sistema de seguridad, de ese sistema de inteligencia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, cualquier investigación se ha visto pospuesta, o al menos de manera profunda, hasta después de la guerra. Nadie ha hablado de resultados, nadie ha hablado de investigaciones en curso, más allá de que esas pesquisas internamente se ha dicho que han iniciado, pero no se conocen resultados ni se conocen a ciencia cierta, al menos de manera oficial, qué es lo que pudo haber sucedido en esa jornada, y nadie de los altos mandos del ejército ha renunciado desde entonces. Lo que sí se ha sabido fueron a través simplemente de versiones periodísticas, de investigaciones periodísticas de medios locales, que han revelado distintas alertas tempranas que fueron realizadas incluso el mismo 7 de octubre, pero también en los días previos, de movimientos extraños de las soldados de las bases de observación que en ese mismo 7 de octubre alertaron tempranamente de movimientos extraños, y que estas alertas tempranas en principio no habrían sido escuchadas. Pero de nuevo, estas son investigaciones que han salido en medios israelíes de manera anticipada, pero de manera oficial y con una profundidad o con una consecuencia clara. La rendición de cuentas, lo que asegura el gobierno es que llegará recién cuando termine la guerra. Federico, y más allá de la rendición de cuentas, sobre lo que ocurrió ese día exactamente, que se ha esclarecido, porque al principio hubo mucha desinformación, noticias que se probaron falsas o por lo menos no probadas, como recordemos paradigmático ese caso, ese tema de los bebés decapitados que finalmente pues nunca se probó. Sí, fueron varios días y meses también hasta lograr esclarecer incluso la cifra o una cifra más consolidada de cuántos fallecidos hubo ese 7 de octubre. La cifra a la que se ha llegado es de 1.139 fallecidos, más de 700 eran civiles y otros más de 300 eran pertenecientes a distintos estamentos de los órganos de seguridad israelíes. También la cifra de 253 rehenes que fueron llevados por la fuerza a Gaza, de los cuales 133 son los que siguen en cautiverio en estos momentos en el enclave palestino. Esos son los datos más consolidados a los que pudieron llegar las autoridades israelíes después de esos largos días
de recuperación de cuerpos, de identificación de los cuerpos, que no fue una tarea para nada sencilla, y también de diversas versiones que fueron dadas por rescatistas o por supuestos testigos de lo ocurrido, pero que terminaron siendo en algunos casos desmentidas posteriormente o marcadas como exageradas. También la otra gran cuestión de esa jornada que resulta importante también para Israel son las acusaciones de violencias sexuales y de distintos tipos de violencias contra las mujeres que ocurrieron ese 7 de octubre. También es un proceso que está bajo investigación, pero que al menos lo que han llegado, a las conclusiones que ha llegado la ONU, perdón, Sí. la Organización de Naciones Unidas, y también un centro de vigilancia de violencias sexuales contra la mujer en Israel, es que hay pruebas o indicios suficientes para considerar que en esa jornada hubo violaciones y violaciones en grupo por parte de los militantes de Hamas, pero de momento y que también están en curso contra las personas que están contra las mujeres que están en cautiverio, pero de momento solo una de las antiguas rehenes se ha animado a brindar un testimonio público al respecto. Fue Amit Susana en una entrevista reciente con The New York Times, en la que describió las violaciones y las agresiones sexuales a las que fue sometida por su captor mientras estuvo en cautiverio en Gaza. Federico, a raíz de esos ataques del 7 de octubre, como todos sabemos, Israel desató esta ofensiva contra la Franja de Gaza, en las que ha matado ya en 6 meses de ofensiva, como estamos diciendo, en los que ha matado a más de 33.000 personas, según informa el Ministerio de Salud de Gaza. Naciones Unidas dijo que el derecho internacional estaba hecho añicos. ¿Por qué Naciones Unidas condena las violaciones del derecho internacional por parte de Israel? ¿Cuál es el panorama en el enclave palestino? Bueno, disculpe. El panorama es de una devastación absoluta. Las cifras hablan por sí solas: más de 33.000 palestinos muertos, de los cuales se presupone que el 70% son al menos mujeres y niños, miles de personas que se encuentran bajo los escombros todavía, lo que no permite definir una cifra clara de cuántas de esas personas han fallecido, y también las distintas alertas que se han presentado a lo largo de estos 6 meses, la hambruna creciente que ya ha causado al menos 34 muertes por inanición, y también un grado de destrucción que ha alcanzado al menos el 60% de las viviendas de la Franja de Gaza. La destrucción también alcanza a escuelas, universidades, instalaciones de servicios básicos o patrimonio también. Federico, muchísimas gracias por hacernos toda esta explicación. Si puedes, bebe agua. Nosotros volveremos a conectar contigo. Esperemos que se mejore esta voz. Entendemos que es de noche y que también está haciendo frío ahí en Jerusalén. Enseguida intentamos volver a conectar contigo. Pero ahora me gustaría saludar a Christian Herbolzheimer. Él es director del Instituto Catalán Internacional para la Paz y nos acompaña también para este especial, al igual que Néstor Rosanía, investigador de conflictos armados, experto en Medio Oriente. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos aquí en France 24. Precisamente estábamos hablando con Federico de las condenas internacionales por lo que se considera que son violaciones del derecho internacional humanitario también por parte del ejército de Israel en esta ofensiva. Vemos que la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, ha abierto una investigación a instancias de Sudáfrica contra el Estado israelí por posible genocidio. Ha ordenado en este marco medidas provisionales a Israel para evitar un genocidio de la población palestina. También el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas finalmente acordó pedir un cese el fuego. Israel está haciendo oídos sordos a los pedidos de estas instancias internacionales. Quisiera preguntarles quién puede hacer que se respete el derecho internacional. Christian. Hola. La dificultad precisamente de hacer respetar el derecho internacional es que no hay una policía mundial o un organismo mundial que tenga capacidad de intervención o sanción directa.
Por lo tanto, una respuesta, una obligación inmediata sobre Israel, coercitiva, se descarta. Lo que está pasando y lo que muchos analistas alertan es que el gobierno de Israel está poniendo en severo riesgo la seguridad de Israel precisamente por ignorar todas las normas internacionales de conducción de la guerra y, por lo tanto, deslegitimar a ojos de la opinión pública mundial pues la causa por la que supuestamente está luchando. Por lo tanto, en definitiva, que sería contraproducente incluso para la propia seguridad de Israel la manera que están conduciendo esta guerra. Néstor, ¿está de acuerdo con lo que comenta Cristian? Sí, tres cosas grandes. Lo primero es que hay una violación flagrante del derecho internacional humanitario por parte de Israel, porque no hay una distinción entre combatientes y no combatientes. Lo que tenemos son más de 30.000 palestinos, de los cuales hay más de 14.000 niños. Y obviamente ahí no hay ningún tipo de principio. Segundo, hay una violación porque hay un bombardeos por el VIH, como instalaciones de Naciones Unidas, escuelas, todos estos bienes protegidos han sido bombardeados y documentado como acciones militares por parte de Israel sobre esto. Y Reporteros Sin Fronteras denuncia el asesinato de más de 100 periodistas que están completamente identificados ejerciendo su labor, y esto también va en contravía del derecho nacional humanitario. Sí. Con estos tres ejemplos, con esas cifras, ya estamos frente a un genocidio que está cometiendo el ejército de Israel. Y aquí cabe dar una cosa, es que Israel es dentro de la Organización de Naciones Unidas, tiene voz y voto, y tiene que cumplir la resolución de Naciones Unidas, y como lo hemos visto ahora, no es sobre ese caso, sino que históricamente, en 75 años, sistemáticamente no ha cumplido las reglas de Naciones Unidas. Ahora, la pregunta es ¿por qué no las cumple? Sencillamente porque tiene el apoyo de Estados Unidos, que tiene el derecho al veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Profundicemos precisamente, Cristian, en este apoyo. De momento ha sido hasta ahora prácticamente incondicional de Estados Unidos a Israel, si bien públicamente el propio presidente Joe Biden ha condenado las actuaciones del ejército israelí. Estados Unidos ha continuado mandando armamento y financiación para el Estado de Israel. No ha anunciado sanciones ni represalias, más allá de esa conversación telefónica de esta última semana en que Joe Biden habría condicionado este apoyo a que Israel finalmente implemente medidas para la protección efectiva de los civiles. ¿Cómo valora usted el rol que está jugando Washington, particularmente en estos 6 meses de ofensiva? A ver, en estos momentos se da una paradoja triste o podríamos decir dramática. Por un lado, los aviones y los drones israelíes lanzan sobre la Franja de Gaza bombas de fabricación norteamericana. Y el gobierno norteamericano, preocupado por la crisis humanitaria en Gaza, lanza en otros modos aéreos, con otros aviones, paracaídas con ayuda humanitaria para la misma población que está siendo bombardeada con armamento norteamericano. Es un absurdo, pero obviamente pues es la ejemplificación máxima del drama al cual se ha llegado. Ha sido política exterior de Estados Unidos el apoyo incondicional a Israel hasta la fecha. Pero esa parte, efectivamente, la parte incondicional ha sobrepasado todos los límites y, por lo tanto, aliados internacionales, no solo los norteamericanos, sino que los europeos. Hay que recordar que Ursula von der Leyen de la Unión Europea se plantó en Israel poco después del 7 de octubre para plantear el apoyo incondicional de Europa. Claro, esa incondicionalidad está entendida o se sobreentendía que era en el marco de un mínimo respeto al derecho internacional, un derecho internacional que Israel ya se había saltado y violado anteriormente.
sobre el cual la comunidad internacional había hecho la vista gorda por una serie de razones. Una de ellas es que por parte de Hamas el apoyo internacional viene de estados como Irán, obviamente muy alejados de lo que sería otro régimen democrático, y en esas condiciones el apoyo era incondicional. Europa ya ha estado poniendo ahora poco a poco condicionalidades a ese apoyo. Estados Unidos va a tener que hacerlo porque en definitiva, como decía el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, cuando se viola el derecho internacional de esta manera tan flagrante, ya no solo se puede poner en riesgo la seguridad de Israel y de Palestina, sino del mundo entero, porque si aquí no ha habido consecuencias, la lección que sacan otros regímenes alrededor del mundo es que hay impunidad para violar el derecho internacional, y eso es extremadamente grave. Y Estados Unidos lo que ha venido haciendo a lo largo de estos 6 meses, sin embargo, es participar en estas conversaciones que se han dado en Qatar, Egipto, a veces incluso en países europeos, para intentar lograr un nuevo cese el fuego, una tregua temporal. De momento, ¿por qué considera, como usted, como experto en resolución de conflictos y en paz, que es tan difícil lograr una tregua, un acuerdo entre ambas partes? Hay varios factores, pero uno de los factores que influyen es que este es un gobierno, el de Israel, que con seria cuestiones de legitimidad. Antes del ataque de Hamas sobre Israel, un ataque que obviamente hay que condenar y que no tenía precedentes, ningún ataque contra Israel había sido tan grave y tan severo como el que condujo Hamas el día del 7 de octubre. A partir de aquí hay que entender que este era un gobierno que ya estaba seriamente cuestionado por antidemocrático, por encubrir causas de corrupción, por unas alianzas con socios de la extrema derecha supremacista y que justifican la limpieza étnica de la población palestina, no solamente en Gaza, sino también en los territorios ocupados de Cisjordania. Bueno, un gobierno que tiene que hacer frente a las críticas de qué pasó el 7 de octubre, cómo es posible que fuera el ataque de Hamas, como hemos escuchado ahora del corresponsal. Bueno, esa situación ahora queda un poco, o ha quedado durante estos 6 meses, ensordecida por el ruido de la guerra, pero ante la falta de resultados para acabar con Hamas, que era el objetivo declarado de Netanyahu, cada vez vuelve a estar más expuesta la credibilidad y la legitimidad de este régimen. Hasta ahora la guerra le ha servido a Netanyahu para ganar tiempo, pero el tiempo parece que se le está acabando. Cristian, antes de seguir en las implicaciones de esta ofensiva para Netanyahu, le quisiera preguntar, a su parecer, cuál es la razón detrás de la noticia que hemos conocido hoy de que el ejército israelí habría retirado cerca de 12.000 tropas del sur de la Franja de Gaza, dejando allí solamente una brigada, mientras que, sin embargo, no se ha desdicho de la invasión de Rafah, ¿no?, tan anunciada desde hace semanas. Bueno, el gobierno de Israel tiene que acabar de explicar a la opinión pública israelí y al resto del mundo cuál es su objetivo con esta guerra. Hasta la fecha el objetivo era acabar con Hamas, pero como saben cualquier experto internacional en lucha contra el terrorista, uno puede acabar con liderazgos, personas físicas que lideran organizaciones terroristas, pero no con la organización o con la idea que sostiene la organización en sí mismo, por lo menos no solamente con medios militares. Jamás no ha sido derrotada, no solamente porque no han acabado con sus máximos dirigentes, sino porque la simpatía por Hamas, seguramente en Gaza no, pero en el resto del mundo, en algunos países y en algunas sociedades, se ha incrementado, y en ese sentido está muy lejos la derrota de Hamas. Pero Israel, en definitiva, tiene que definir pues, cuál es su objetivo, hasta dónde quiere llevar esta lucha. Y es posible esta retirada que hemos escuchado hoy de tropas que están en proceso de reevaluar cuál es el objetivo final de esta campaña.
y sin lugar a dudas es una consecuencia de la presión internacional cada vez mayor sobre este gobierno por las atrocidades cometidas. Néstor, quisiera tener también su opinión sobre los efectos que está teniendo, como nos decía Cristian, esta ofensiva en la que de momento Israel no está logrando los objetivos declarados, ¿no? Yo diría tres grandes consecuencias. Lo primero, y como lo planteaba Cristian, esto es evidente que el derecho internacional, Naciones Unidas, pero que un poder real para dar ese tipo de subsidios. Y aquí empieza a ver si son países poderosos, los aliados de Estados Unidos, de Francia o de Rusia o China, que tienen el derecho al veto, pueden hacer literalmente lo que quieren en los ojos del mundo, y el derecho internacional simplemente no les va a hacer nada y no les va a pasar nada. Yo veo muy difícil que realmente en la materia Netanyahu crímenes de guerra que acaba de cometer. Hace más de 40 niños no tienen ningún tipo de justificación del derecho y no va a pasar nada. Sencillamente no pasó nada con él, como no va a pasar nada, no pasó nada en su momento con Ariel Sharon y otra cantidad de líderes israelíes que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces la impunidad es lo primero que nos queda. Sí. Lo segundo, lo que decía Cristian me parece importante, lo que puede venir a futuro es que va a venir una nueva generación de muchachos radicalizados que han visto el genocidio, que han visto esta manera, y sencillamente el problema no se va a terminar acá con un genocidio como el que estamos viendo. Creo que la tercera de la comunidad internacional y para la sociedad civil como nosotros es que en generaciones anteriores decían es que nosotros no teníamos información de qué es lo que pasaba en Ruanda o otros genocidios, o hasta en la misma Segunda Guerra Mundial se supo fue tiempo después qué fue lo que pasó y qué eran los campos de concentración, etc. Hoy todos estamos viendo un genocidio por el celular. Hoy no hay excusa de que no sabíamos o que no nos informaron. Algunas cadenas independientes o algunos periodistas gazatíes live por todo el tiempo. Estamos en tiempo real que es un genocidio. Y se ha visto es que no hay cómo pararlo, y la sociedad civil, más allá de eso, etcétera, ¿cómo ha podido hacer algo? Sí. Néstor, parece que tenemos algunos problemas de conexión. Mientras intentamos con nuestro equipo técnico solucionarlos, vamos con nuestro corresponsal Federico Cuevar-Verena para precisamente profundizar en las consecuencias que está teniendo esta ofensiva contra Gaza para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, porque la oposición no solo es internacional, sino que también se expresa con cada vez más fuerte al interior, en las calles, ¿no?, del país, así como dentro de su propio gabinete, ¿no, Federico? Sí, así es. Ahora mismo incluso se está realizando una movilización del Foro de Familiares de los Rehenes, cumpliéndose estos 6 meses, y denuncian lo que califican como el abandono del Estado israelí, y es esa la principal sensación entre los familiares de los rehenes y mucha de la ciudadanía, que es que no puede haber el mensaje es que no puede haber una victoria israelí si se abandona a los rehenes, y es una cuestión también ligada a la idea de que Israel se creó como un Estado que para proteger a los judíos, y abandonarlos implicaría es un poco la ruptura del contrato social de estos ciudadanos que están dispuestos a servirle a su Estado, pero si en este caso su Estado les está fallando. Es quizás la principal cuestión que está minando la figura de Netanyahu, que ya venía golpeada y también criticada por las protestas que había tenido en su contra, y también internamente le ha surgido esa división dentro de su coalición, también con otro tema sensible, que es las exenciones en el reclutamiento de los judíos ultraortodoxos al servicio militar, que tiene que resolver de alguna manera
el gobierno porque hay un fallo de la Corte Suprema que pide tener un nuevo régimen, y tiene también dentro de sus filas la división entre los partidos ultraortodoxos que se niegan a que los judíos ultraortodoxos sean reclutados, pero también sectores de su propio partido, el Likud, que llaman a apoyar una nueva normativa que amplíe el reclutamiento también a este sector de la población, porque entienden que el ejército está falto de personal. Entonces son varias las batallas que está librando al mismo tiempo internamente y no solo internacionalmente el primer ministro israelí, y también las críticas. Muchos de sus críticos lo que señalan es que las decisiones de Netanyahu están más destinadas a salvar su carrera política y a prolongar incluso el conflicto para poder permanecer en el poder, y no tanto en avanzar hacia una resolución de la invasión en Gaza, y sobre todo en priorizar la recuperación de los rehenes. Precisamente, Federico, una duda que resuena desde hace semanas es qué beneficio, qué rédito extraería el gobierno de Netanyahu de una escalada del conflicto, ¿no? Porque operaciones como el ataque del pasado lunes contra el consulado iraní en Siria, en que mató a a 7 miembros de la Guardia de la Revolución Islámica de Irán, generan un poco de, ¿no?, dudas sobre si realmente lo que se está buscando es una respuesta por parte de Irán, o qué sentido tiene este tipo de ataques incluso afuera de los territorios palestinos. Sí, es una pregunta que resuena también bastante. ¿Cuál es el objetivo final de este tipo de movimientos? Fue el ataque más audaz, o sea, desde el 7 de octubre Israel, que no reconoce estos ataques en suelo sirio, los ha multiplicado, porque ataca posiciones relacionadas a las milicias que son apoyadas por Irán, pero no había realizado un ataque tan audaz como el que hizo en Damasco, que terminó con la muerte de esos 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Inmediatamente después llegó esta amenaza de represalias de Irán, y ha sido un tema de preocupación durante la semana aquí entre los israelíes, cómo reaccionar ante un eventual ataque directo de Irán. Esta posibilidad no está descartada, y el ejército israelí dijo hoy, de hecho el ministro de Defensa israelí dijo que están preparados para cualquier escenario, pero también la principal amenaza no solo pasa dentro del territorio israelí, sino también, por ejemplo, con las embajadas. Lo mismo ocurre en el actual intercambio de fuego constante que mantiene con Hezbollah en Líbano. Israel ha ido también progresivamente aumentando el radio de esos ataques a posiciones de Hezbollah, y en este punto sí hay una cierta especulación acerca de si Israel está aprovechando el contexto de conflicto actual para intentar cumplir con el deseo que ya ha expresado en otras ocasiones, que es empujar a Hezbollah al menos unos 25 kilómetros de la frontera compartida que tiene con Líbano, y aprovechar este conflicto actual para poder llevar a cabo ese objetivo, y se están realizando ejercicios para un eventual conflicto, una eventual confrontación más directa con Hezbollah. Entonces son todos movimientos pequeños pero constantes, y que han ido en aumento, y que no terminan de revelar cuál es el objetivo final de esos movimientos que está realizando el gobierno israelí. Cristian, quisiera tener su opinión sobre una eventual escalada de este conflicto, un temor que se viene expresando desde hace semanas, si no meses, pero que parece que no desaparece, ¿no? Efectivamente, se especulaba al inicio, después del ataque del 7 de octubre de Hamas, que inmediatamente Hezbollah desde el norte y con el apoyo de Irán podría iniciar una nueva ofensiva sobre Israel, y que por tanto Israel estaría combatiendo en por lo menos dos frentes al mismo tiempo. Eso no ha sucedido a lo largo de estos 6 meses, y vamos a ver si después del ataque ahora de Israel sobre
la embajada, el consulado de Irán en Damasco, puede haber estas represalias sobre las cuales comentaba el corresponsal. No se sabe. El Oriente Medio es un polvorín. Lo ha sido antes del 7 de octubre, lo es hoy y lo seguirá siendo probablemente durante mucho tiempo. El drama en estos contextos es el siguiente. En estos momentos hay un gobierno en Israel donde sectores muy importantes y con un apoyo también muy importante de la opinión pública no consideran a la población palestina como seres humanos con igualdad de derechos que los israelíes y los judíos. Hay un supremacismo que en estos momentos tiene el poder en Israel y utiliza ese poder para destruir a seres humanos palestinos que, por el simple hecho de ser palestinos. Al mismo tiempo, Hamás ha sido armada por Irán y por otros regímenes autoritarios que tienen como objetivo acabar con Israel. Es importante tomar nota que la opinión pública de Gaza, los pocos sondeos que se han podido hacer, indican la pérdida de apoyo de Hamás en la población de Gaza, porque responsabilizan a Hamás también de la situación que están sufriendo. Hamás juega a una guerra contra el Estado de Israel que cuestiona la existencia del Estado de Israel, y para esta guerra la muerte de su propia población es un efecto colateral para una causa mayor. Es decir, en definitiva, en estos momentos los señores de la guerra de lado y lado juegan al exterminio de la oposición, del bando contrario. Así no va a acabar la guerra nunca. La realidad es que Israel no va a poder eliminar la población palestina, los 7 millones palestinos no se van a ir a ninguna parte, y los sectores radicales palestinos no van a poder acabar con el Estado de Israel, los sectores palestinos y el apoyo de Irán y otros actores. Los 7 millones de israelíes no van a ir a ninguna parte. Es decir, no hay otra opción que la convivencia pacífica. Es un escenario hoy inimaginable, impensable, que incluso en la opinión pública de lado y lado, sobre todo diría que en Israel, no se percibe como una posibilidad, pero a efectos prácticos, mirando el futuro, digamos 50 años en futuro, no hay ninguna otra alternativa. Cristian, precisamente antes de abordar esta posibilidad de convivencia pacífica que para algunos tendría la forma de la creación de un Estado palestino, quisiera que repasáramos, antes de cerrar con este tema sobre las implicaciones regionales e internacionales de esta ofensiva israelí contra Gaza, el siguiente informe sobre el papel que están jugando tanto diplomático o incluso proxy los distintos países de la región. Diplomacia, negociaciones e incluso actores secundarios en el conflicto. El mundo árabe ha vivido los estragos de la guerra, bajo la amenaza de una escalada regional. El impacto inicial llegó desde Riad, en Arabia Saudita, con el freno a la normalización de relaciones bilaterales con Israel. La guerra ha hecho que el gobierno del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, se vuelva a involucrar con la causa palestina, aunque no desde la primera línea. No habrá relaciones diplomáticas con Israel sin un Estado palestino independiente y sin que las fuerzas israelíes detengan su agresión y se retiren de la Franja de Gaza. Una postura más beligerante ha mantenido el eje de la resistencia, comandado por Irán. No son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a la resistencia. Sus aliados, el Líbano, Hezbollah, mantienen una guerra de bajo impacto en la frontera con Israel, con conatos de escalada que aumentaron a principios de 2024, cuando un ataque israelí mató a un alto mando de Hamás en Beirut. Quien considere ir a la guerra contra nosotros simplemente se arrepentirá. Los rebeldes hutíes de Yemen también han entrado a la guerra, con ataques a navíos en el Mar Rojo que hicieron intervenir a Estados Unidos y Reino Unido y que afectan al comercio internacional. Las Fuerzas Armadas yemeníes siguen impidiendo que los buques israelíes naveguen por el Mar Rojo hasta que cese la agresión contra nuestros hermanos gazatíes. Asimismo, las milicias proiraníes en Siria e Irak han protagonizado escenarios de tensión con Estados Unidos. Egipto es otro actor fundamental. La apertura del paso fronterizo de Rafah a mediados de octubre marcó la entrada a cuentagotas de ayuda humanitaria al enclave palestino.
aunque el Cairo se niega a permitir un éxodo masivo de palestinos a través de la península del Sinaí. Su rol de intermediario, junto a Qatar y Estados Unidos, facilitó la única tregua alcanzada a la fecha a finales de noviembre. Doha, por su parte, ha jugado un papel ambivalente. Refugio de altos líderes de Hamás y principal líder negociador para el alto el fuego y la liberación de rehenes. Hasta ahora no tenemos un acuerdo. Todavía estamos trabajando en las negociaciones sobre todos los lados. De otro lado está Jordania, que rechaza las acciones militares de Israel y promueve la ayuda humanitaria por tierra y aire. Otros territorios como Emiratos Árabes Unidos o Bahrein hacen equilibrios después de normalizar sus lazos diplomáticos con Israel en 2020. 6 meses después, el mundo árabe responde de manera heterogénea a la guerra en Gaza, con protestas y condenas, pero sin un discurso conjunto sobre un conflicto por el que también sufren las consecuencias. Néstor, vuelvo a saludarlo. Parece que hemos recuperado esta conexión. Estábamos viendo al final de este informe estas imágenes del envío de ayuda humanitaria por aire, ¿no? Unas imágenes bastante inéditas. Le quería preguntar, como experto en conflictos internacionales, si la situación de catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza, de hambruna inminente, de destrucción, como decíamos, según Naciones Unidas, prácticamente el 60% de las viviendas de Gaza estarían devastadas. Cerca de un 40% de las personas que ha matado el ejército de Israel serían niños y niñas. ¿Considera que este panorama es equiparable al que se haya vivido en algún conflicto recientemente en el mundo? No, personalmente creo que no, pero sobre todo por el alto nivel de bajas civiles y el tema de los niños. Al llegar a estas proporciones en los conflictos recientes no lo hemos tenido. Hay algunas comparaciones de niños asesinados en las invasiones de Irak o Afganistán y más de 7 u 8 veces se multiplica lo que está pasando en este momento en Gaza. Y algunos datos, como lo mencionaba, Naciones Unidas dice de 6 niños que hay en el NORA, 1 está muriendo por desnutrición crónica. La UNRWA ha dicho que estamos solo ante un problema de guerra, sino ante una catástrofe humanitaria. La falta de alimentos, la falta de agua y la falta de electricidad. Algunas autoridades palestinas decían esto: si se va la luz 5 minutos en un hospital, serán los muertos palestinos y niños que están conectados a respiradores. Entonces, esto no lo habíamos visto, y sobre todo porque está, como se dice en términos de guerra, teatro de operaciones urbano. Sí. Ejemplo, lo que está pasando en Ucrania y Rusia son en zonas mucho más rurales, donde la población civil no se está viendo tan afectada, obviamente sí, pero no a las escalas y a los niveles de lo que está pasando en Gaza. Y lo segundo, quería anotar una cosa: vean que independiente que si el partido que esté en el gobierno sea republicano o demócrata, Estados Unidos siempre está apoyando de forma irrestricta a Israel. Si esto está para Biden, ¿cómo va a pasar o qué irá a pasar Trump nuevamente al poder? Los escenarios y la perspectiva futura en este conflicto se ven muy oscuros. Precisamente vamos a ver unas imágenes a cortesía del periódico New York Times que muestran esta devastación en la Franja de Gaza en 6 meses de ofensiva israelí. Estas son imágenes de la ciudad de Gaza antes y después de esta invasión que empezó en octubre de 2023 y que, como decíamos, de momento ha motivado el desplazamiento forzado, ha causado el desplazamiento forzado de más de 1 millón de civiles y ha generado una situación humanitaria que ha sido señalada como catastrófica por Naciones Unidas, que además insiste en que no se trata de una catástrofe natural, sino creada por el hombre. Y también, según Oxfam, calculó la organización que en enero el número medio de muertes diarias en Gaza era superior al de cualquier otro conflicto armado reciente, tal y como estábamos hablando con nuestro invitado Néstor Rosania. Precisamente para ir ya cerrando este programa especial dedicados a estos 6 meses de invasión, de ofensiva israelí contra la Franja de Gaza desatada por esos ataques de Hamás del 7 de octubre, Cristian, quisiera preguntarle
quisiera su reacción respecto a lo último que nos comentaba Néstor, ¿no? Hablando un poco de lo que podría suceder si la administración estadounidense vuelve a estar en manos de Donald Trump. ¿Cree usted que habría un gran cambio respecto a la política de Estados Unidos a Medio Oriente? Porque Joe Biden ha reiterado esta posición a favor de la creación de un Estado palestino. Sin embargo, no parece que a la práctica esto se esté poniendo en marcha. Lo que hará el gobierno de los Estados Unidos en caso que llegue Donald Trump a la presidencia es imprevisible en relación a Israel y Palestina, y en relación a la guerra en Ucrania y en cualquier parte del mundo, incluso en su propio país. Por lo tanto, eso no dejaría de ser una especulación. Sí que es cierto que en la administración Trump anterior lo que apostaba era por una normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y los países árabes, dejando de lado la cuestión palestina. Y la verdad es que estaban avanzando en esa dirección. Sí. Jamás, en cierta manera, su ataque del 7 de octubre lo justifica porque estaban a punto de firmar acuerdos de colaboración el gobierno de Israel con países como Arabia Saudita. Es decir, la causa palestina había caído de la agenda internacional. Y es dramáticamente el ataque atroz de Hamas el 7 de octubre el que vuelve a poner la situación palestina en la agenda y que hace que en estos momentos, por lo menos, Arabia Saudita condicione cualquier colaboración con Israel a la existencia del Estado palestino. Es decir, sí que ha cambiado mucho el panorama y no sé si Trump podría volver a jugar la carta que había jugado en su administración anterior o tendría que adaptarse a esta nueva circunstancia, porque sí que es verdad que no solamente a ojos de Arabia Saudita, sino de la opinión pública, diría que en todo el mundo, musulmana o no musulmana, es que Palestina está siendo una nación, un pueblo castigado de una manera completamente injustificada y que los poderes del mundo han dejado el pueblo palestino a su suerte y que por lo tanto el futuro de la región, pero también el futuro de la seguridad del mundo dependerá de que de alguna manera Palestina vuelva a tener sus derechos colectivos reconocidos por la comunidad internacional. Pero, Cristian, le pregunto muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, si esta posibilidad de la creación de un Estado palestino, ¿cree usted que se puede dar en el corto o medio plazo? Nadie sabe si en estos momentos hay condiciones para un Estado palestino. El acuerdo de paz de Oslo tiene 30 años, que es cuando se prevía la creación de un Estado palestino. Desde entonces, importante tener en cuenta, ¿quién estaba en contra del acuerdo de Oslo? Los radicales palestinos y los radicales israelíes. Es decir, de lado y lado se boicoteó esa opción hace 30 años. Desde entonces ha habido asentamientos ilegales permanentemente crecientes cada año y por lo tanto en estos momentos hay más de 700.000 personas, colonos judíos en territorios reconocidos como palestinos y esa gente no va a querer irse. Son precisamente los sectores más radicales. Por lo tanto, en el corto plazo se ve muy difícil buscar una solución. Hay que hacer pasos simbólicos. El reconocimiento de Palestina permitiría, por ejemplo, su participación en la Asamblea de Naciones Unidas y los organismos de Naciones Unidas en igualdad de condiciones con Israel. Eso es importante. Luego, ¿cómo queda la solución? Dos estados, un estado, una confederación. Ahí habrá que usar la creatividad y no será una solución fácil, pero no hay otra opción que buscar esa solución. Cristian, pues sin duda un tema que seguiremos abordando a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses. Muchísimas gracias, Cristian, Federico, Néstor, por su participación en este programa especial aquí en France 24. Nosotros nos tenemos que despedir, pero enseguida regresamos con más noticias.